Mi ponencia se llama Aproximaciones a las redes financieras de la élite política entre 1900 y 1914. Represento al Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia del CIS. Y bueno, el camino a la exportación y una élite en formación. Desde mediados del siglo XIX, América Latina experimentó las nuevas dinámicas que condujo la revolución industrial. La integración de los mercados, la migración y el descenso del costo de los transportes marcó las relaciones entre los habitantes de las nacientes repúblicas y los nexos entre sectores dominantes o grupos de élite se fueron modificando y estructurando alrededor de una lógica de exportación de materias primas. Ya desde las décadas de 1860 y 1870, el renacimiento de la economía minera con la exportación de la plata implicó la ampliación del mercado interno boliviano, generando en la región sur del país una significativa acumulación de capital en algunos sectores de la sociedad. Bolivia en 1880 se encontró en una profunda crisis. La Guerra del Pacífico había terminado en 1879, dejando el país con una pérdida de territorio y el enclaustramiento marítimo. Los denominados gobiernos caudillistas perdieron todo tipo de legitimidad y fueron reemplazados por prácticas democráticas que iniciaron el régimen de partidos y una primera apertura del aparato electoral. Con todo lo que son la abrupta caída de los precios de la plata y empiezan a subir los precios del estaño, Bolivia empieza a transformar un poco su panorama y su configuración de sociedad. Y pioneros arriesgados, junto a inversionistas extranjeros, se adentran a diferentes rincones bolivianos, ya sean altas montañas o espesas selvas, en busca de materias primas que rápidamente se cotizaran en acciones y en bolsas de valores de ciudades como Londres, París, Buenos Aires, Valparaíso, Santiago y otras capitales financieras. Las tensiones que provocó la Guerra del Pacífico y la cuestión de la Guerra Federal modificó aún más todas estas relaciones, ¿no? Y prácticamente mi estudio, este es como un poco el contexto donde se marca el trabajo que estoy realizando alrededor de las élites. El estudio de las élites y sus redes invita a estudiar un conjunto de actores diversos en una constante tensión, movimiento y mutación. Los miembros de la burocracia, bueno, exactamente hemos definido la élite dentro de ver el filtro del poder ejecutivo, que serían ministros, presidentes y vicepresidentes, ¿no? Y lo que se ha hecho dentro del proyecto que se está realizando en el CIS es construir una base de datos que permita identificar, por un lado, las propiedades, sectores a los que ha pertenecido, formación escolar, todo este tipo de datos que puedan, de alguna manera, caracterizar la élite. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Por un lado, que en este contexto la élite política se representa heterogénea y regional, ¿no? De alguna manera, las economías de exportación que están como confrontándose entre estas economías de exportación y economías rurales que están pasando al mismo tiempo, ¿no? 1903, efectivamente, el panorama boliviano se modifica por el hecho de que nos volvemos un productor de estaño muy importante, ¿no? El 14% de la producción de estaño en el mundo está representado en Bolivia. Y dentro de ese factor se construyen negocios financieros que van controlando el poder y van generando estos círculos de control, ¿no? Malloy en 1989 definió a este nuevo grupo como una burguesía nacional, y voy a leer la cita. Era el único grupo social que tenía un pie en la industria estañífera boliviana y otro en la agricultura. Un típico exponente de esta élite era aquella familia que poseía vastas extensiones de tierra, un apellido respetado, con algún miembro de la familia como abogado de una o de tres grandes compañías estañíferas, o senador o ministro o abogado de una de las dos grandes compañías estañíferas. Estas familias dominaban el mundo político, producían presidentes, congresales y ministros de Estado, además de ejercer dominio sobre una gran parte de las tierras y de los pobladores indígenas, y aunque no controlaban la industria estañífera, en su mayoría trabajaban para ella.
Al igual que la sociedad sobre la que actuaban, esta élite no era totalmente moderna ni totalmente tradicional. En realidad eran una singular mezcla, producto de un proceso parcial de desarrollo, finalmente ininterrumpido, basado en una industria extractiva y enraizado en una sociedad predominantemente colonial y agraria. Al tener una sociedad a merced de los capitales extranjeros, se hace interesante entonces explorar un poco más la presencia de estos capitales alrededor de la élite política. Los datos nos muestran, nos permiten dibujar un primer boceto de la compleja red entre diferentes miembros del grupo de poder que va participando en la actividad minera y financiera. Dentro de eso hay la llamada modernidad. Tenemos como dos importantes ejes de negocio que se construyen alrededor de la sociedad. Por un lado Perú y por el otro lado Chile. En este cuadro un poco muestro el primer paso, digamos, de Perú es la construcción del ferrocarril Mollendo-Puno, ¿no? Y es la primera línea de exportación que se marca y por donde sale todos estos materia prima que se está buscando, ¿no? La aduana nacional de Huaqui, el lago Titicaca, la primera locomotora se lanza, digamos, en 1901 con el nombre de General Pando, y bueno, hay toda una relación, y el ejemplo para poder visualizar estas redes de negocios es como desde la vida cotidiana el fotógrafo peruano Max Vargas nos muestra cómo arma una agencia de fotografía dedicada no solo en La Paz, o no solo en Arequipa, sino también en La Paz, y su estudio firma como La Paz y Arequipa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las redes que pueden construir entre la élite peruana y la élite boliviana y cómo están influenciando élites más grandes dentro de la élite boliviana, ¿no? Por otro lado, el crecimiento de inversiones chilenas a partir de la Guerra del Pacífico y toda la expansión del salitre provoca de que se empiece a generar una nueva ruta de exportación, ¿no? Y en ese contexto el Tratado de 1904 juega un crucial papel, y parte del trabajo que estoy desarrollando es ver cómo las inversiones chilenas han estado involucradas en todo el despegue minero del estaño, ¿no? La presencia chilena dentro de las minas bolivianas. A partir de la base de datos que les había mencionado, ¿cuáles son los primeros puntos que vamos encontrando? Por un lado, las listas de compañías y sociedades bolivianas donde participan miembros de la élite política. Hemos clasificado en este pequeño cuadro tres espacios, por un lado financieros, mineros y comerciales, ¿no? Por un lado hay, digamos, el Banco de Ahorro del Hogar, bolsas de valores, las compañías mineras y las empresas, no sé, la Sociedad Propietaria de Yunga, Sociedad Anónima de Constructores Civiles. El cuadro un poco enseña, digamos, 5 ministros en el periodo liberal, denominado liberal, pertenecen a la Banca de Ahorro del Hogar. 11 ministros son parte de el negocio de la Bolsa de Valores de La Paz, que son entidades privadas, pero que de alguna forma políticamente están involucrados dentro de las dinámicas que son las sociedades o cómo van participando, ¿no? El siguiente cuadro es un poco ver a más detalle quiénes son los nombres más reiterativos, ¿no? Por un lado, ¿cuál es la situación de la élite en estas sociedades y empresas y cuáles son los nombres que salen y que la base de datos nos ha permitido como empezar a concentrar, ¿no? ¿Qué nombres van apareciendo y que son interesantes? Por ejemplo, Arturo Loaiza es el abogado de todas las empresas de Simón y Patiño y, como podemos ver, ha sido accionista en prácticamente en la Sociedad Anónima de la Bolsa de Valores, accionista en la empresa minera Monteblanco, accionista en la compañía minera de La Mota, tiene concesiones en Quime, tiene concesiones en Ichoca. O sea, cómo al final todos estos datos nos van dibujando cómo la élite política estaba representada y vinculada digamos, a toda la élite política, ¿no? La élite política está vinculada a la élite económica, ¿no? Y cómo se van generando redes y dentro de esta dinámica van funcionando también redes de compadrazgo y que se van entrelazando. Bueno, uno es primo, el otro es sobrino, entonces ahí uno sí va dibujando y es un poco más
detallista, puede encontrar de que, claro, los círculos se van reduciendo, ¿no? Y es un poco todo este dibujo de la oligarquía que se ha construido a través de este periodo. A través de contrastar estas dos tablas, el esfuerzo de esta ponencia está vinculado con mi tesis de licenciatura, que a partir de un estudio de caso, que es la mina Monte Blanco, que podemos ver que en esta empresa existen cinco miembros del Poder Ejecutivo, ¿no? Y al mismo tiempo, en 1911, hay 9 personas que están siendo accionistas de esta empresa. Entonces, se desprende un poco mi interés a través de un archivo familiar, poder desentrañar cómo funciona esta empresa y cómo la élite política está dentro de esta empresa, ¿no? Lo que se ha hecho es comparar a través de datos que se tienen registros, por un lado, cuál es el valor o la importancia de esta empresa, ¿no? ¿Por qué estudiar esta empresa? ¿No? Y cuando comparamos, sabemos que hay 14 empresas de minas bolivianas que están funcionando en Chile, ¿no? Que están registradas en Chile y funcionan con capitales chilenos, ¿no? Y un poco es desentrañar cómo estas conexiones han ido formando. Voy a hacer una cita. La súbita escalada chilena en los planes de apropiación del estaño llegó rápidamente al corazón mismo de la minería boliviana y de su núcleo geográfico andino. Cuando un sindicato chileno adquiría a Pastor Sainz la propiedad de la famosa compañía estañífera de Yayoagua por un precio calificado de bueno que alcanzaba el monto de 350.000 libras esterlinas. Poco tiempo después se producía la compra de otra importante empresa minera situada en el distrito de Inquisibi, la mina Monte Blanco. Según los cálculos, la venta de estas dos empresas significaba el ingreso del Tesoro Nacional, ¿no? Entonces, podemos ver cómo la élite chilena está participando dentro de los flujos comerciales y de la élite boliviana. La formación y participación de los diversos accionistas muestran interesantes características, aunque sabemos que el inicio de estas asociaciones fue por viajes arriesgados en busca de fortunas. Para 1904, las empresas mineras buscaron consolidar trabajos de cateo y búsquedas de más vetas para la adjudicación de propiedades. Y es la transformación de pequeñas sociedades mineras nacionales en grandes empresas transnacionales. Fue un acontecimiento de notable importancia histórica y que dentro del imaginario, cuando hacemos la réplica de ver qué es lo que ha pasado en la minería del estaño, solo imaginamos a Patiño, Hochschild y Aramayo, cuando este despegue minero de alguna forma estuvo vinculado con muchos grupos de la sociedad antes de que se conviertan en estas transnacionales ya gigantes, y cómo estos grupos grandes se han comido a estas pequeñas, no han podido como luchar contra los grupos grandes, ¿no? Aunque existen 2.500 kilómetros entre la mina Monte Blanco y la ciudad de Santiago de Chile, la empresa se opera y transacciones en la Bolsa de Valparaíso, consolidando un capital de 280.000 libras esterlinas. Monte Blanco fue descubierta en 1904 en la obra de Guayatán y Huescayuni, en la cordillera de Quimsa Cruz, del cantón Yaco, de la provincia Loaiza, en el departamento de La Paz. Y como indica el informe de Joseph Sedelmayer, fue vendida el año 1906 y se conformó la primera Junta General de Accionistas el 30 de abril de 1907. La empresa estaba conformada por intereses y sentimientos de accionistas bolivianos, dueños del 50%, y el 50% de la empresa se conformaba por accionistas chilenos, representantes de la élite más alta chilena, políticos, empresarios que son parte de esta dinámica. La bolsa se convierte en el intermediario que organiza este mercado de capitales y valores y promueve inmensas redes que están fundadas en la confianza y en esta transacción. Como la élite boliviana de alguna manera se va quedando al servicio de la élite chilena, ¿no? Y va construyendo toda esta transformación que llega un momento en el que prácticamente todas las minas bolivianas están bajo propiedades de un grupo de poder de la élite chilena.
¿no? Y los bolivianos se quedan cada vez más como restringidos, y la élite política que ha podido hacer buenas alianzas, ha podido mantenerse dentro de estas empresas y de alguna forma conseguir algunas ganancias. El riesgo minero es 2 de cada 3 corren el riesgo de perder todo y la mayoría vuelve a intentarlo. Entonces, al final, es súper curioso cómo estas minas están entre La Paz y Oruro, y están a 5.000 metros de altura, y cómo todas estas minas están negociando y tienen sus oficinas centrales en Santiago de Chile, y prácticamente, aunque todo, o sea, el trayecto y los viajes que tienen que hacer para sacar el mineral, todo se está negociando en Valparaíso con relación a estas minas, ¿no? Y es curioso el documento que presento acá, y que es interesante porque sale de una anécdota cuando yo viajé a Chile y compré este documento, ¿no? O sea, las acciones mineras en blanco siguen deambulando en Valparaíso, o sea, los talonarios probablemente han sido distribuidos, y es súper curioso cómo he llegado a encontrarme con un documento que pertenece a esta mina y que está a 2.500 kilómetros de Bolivia, ¿no? De lejanía, pero siguen estos documentos todavía moviéndose, en el sentido de que las conexiones entre diferentes espacios, a veces nos parece imposible pensar de que en el pasado la gente podía llegar a Inglaterra mucho más rápido de lo que uno imaginaba, por el hecho de que al final la red comercial te conectaba, y no importaba dónde tenías que, o sea, dónde estés, si estabas dentro de la red comercial y tu negocio era bueno y rentable, te ibas a poder conectar, no importaba que estés en Inglaterra o estés en Inquisibi o en Quime, ¿no? Si estos flujos mineros van conectando no solo geográficamente, sino como la élite se va moviendo y va transando. Para 1911, este capital se ha distribuido en 390 accionistas bolivianos y chilenos, de los cuales 9 han sido miembros del Poder Ejecutivo entre 1900 y 1914. Entonces ahí vemos de que, claro, o sea, 390 individuos están participando y moviendo y las ganancias de esta empresa, de los cuales solo el 20% representan a los bolivianos, y de ese 20%, 9 son del Poder Ejecutivo, ¿no? Y de alguna forma el trabajo un poco conecta esta idea de cómo se van generando estas redes entre la élite financiera, la élite política, y cómo era importante ser parte de la élite financiera para ser parte de la élite política, ¿no? La acumulación y diversificación de los capitales operan esta red de negocios que estuvieron ligadas fuertemente a las exportaciones mineras y al interés de modernizar las estructuras productivas. La nueva estructura de la sociedad y su grupo dominante entonces se organizó alrededor del sector mercantil, asociado selectivamente a la Cámara de Comercio de La Paz y aliado a una migración de extranjeros de diversas nacionalidades. El nuevo grupo burocrático tenía una relación directa con el excedente económico, y el estudio de estas empresas solo nos va a permitir comprender un poco más este mapa político, que es más complejo de las reducciones simples que un poco la historia ha marcado, y que probablemente solo desentrañando cómo estas empresas se van construyendo vamos a poder dibujar este panorama de una élite heterogénea que está negociando, que está transando, y que también está conectada con una élite chilena y con una élite peruana, y que están funcionando porque ellos son los puertos de exportación de donde salen los minerales. Eso sería un poco toda la parte de mi trabajo. Gracias.